Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, yo soy Won Suk Choi de la iglesia Hammaum de Chuncheon. Por mucho tiempo yo tuve muchos pensamientos negativos acerca de las personas. Esto hizo que viviera alejado de otros. Hoy les quiero compartir mi testimonio de cómo al encontrarme con Jesucristo resucitado, logré vivir armoniosamente con las personas. Yo era muy bueno en acertar las intenciones de las personas viendo sus expresiones y su forma de hablar, pero la mayoría de las veces sentía esas expresiones y las palabras de forma negativa, y a medida que conocía a las personas podía verificar que era igual a la primera impresión que había tenido de ellas, por lo que confiaba plenamente en mis sentimientos. Por eso, cuando trataba con las personas las juzgaba según mis pensamientos y sentimientos, y esto influenció negativamente gran parte de mi vida. Cuando me estaba preparando para rendir el examen de ingreso para la escuela secundaria, cada vez que intentaba estudiar me agarraba mucho sueño. Me quedaba dormido como si me hubieran inyectado anestesia y me despertaba al día siguiente. Como esto se repetía, comencé a preocuparme. No era muy bueno en otras cosas, solo era bueno en los estudios, pero cada vez más me costaba estudiar por los sueños tan intensos. Finalmente obtuve muy malos resultados y perdí toda la confianza y la voluntad de estudiar. Por suerte pude ingresar a una escuela secundaria. Esta escuela estaba repleto de buenos estudiantes, por lo que me sentí intimidado desde un principio. No podía concentrarme en los estudios, y la situación empeoró cuando un amigo me golpeaba el brazo cada vez que hablaba con él, porque decía que le causaba gracia mi manera de hablar y de actuar. Yo en ningún momento tuve la intención de ser gracioso, tan solo actuaba como era, pero mis amigos se divertían con mi forma de ser. Yo odiaba que las personas me tocaran, por eso no me gustaba que mi amigo me golpeara el brazo. Pero como yo era muy tímido, no podía decirle ni una palabra, por eso me estresaba mucho yo solo. Esta situación se repitió varias veces y terminé odiando a ese amigo. Por eso dejé de hablarle y levanté un muro en mi corazón, terminando con la amistad. Hasta que después me surgió otro pensamiento. Al principio tan solo odiaba a ese amigo, pero luego comencé a pensar que todos los demás compañeros del curso eran igual a él, y eso me hizo odiarlos a todos. En verdad, ninguno de mis compañeros me hizo daño, pero yo pensaba que ellos me ignoraban. Luego de esto, me convertí en una persona que me relacionaba con las personas y cortaba relación como me parecía a mí. Esto hizo que se dificultara la vida escolar. Como tenía el corazón cerrado, no podía hacer amigos y me quedé completamente solo. Como no tenía amigos, casi no hablaba y solo habitaba la soledad en mí. Como mi corazón estaba en este estado, mi cuerpo también comenzó a enfermar. Al estar totalmente aislado de mis compañeros de la escuela, sufrí de un estrés extremo. Hice toda la escuela secundaria sin ningún tipo de voluntad ni esperanza. En cuarto año, constantemente escuchaba como un silbido en mis oídos. Vivía cada día queriendo morir. Para resolver este problema, visité a un neuropsicólogo, pero no me dio muchos consejos y solo me recetó un medicamento. Pensé que si tomaba el medicamento podía resolver esta enfermedad interior de temer y aislarme de mis amigos, pero no funcionó. Por eso dejé de tomarlo. Pero luego de esto comenzó a suceder algo peor. Al principio sentía como si me tiraban alrededor de la oreja, pero luego el dolor se expandió por la cara, la pera y toda la cabeza, y terminé sufriendo una fuerte migraña. No podía hacer amigos, me complicaba la cabeza con pensamientos y encima sufría de una fuerte migraña. Hasta pensaba que sería mejor cortar en dos mi cabeza con una guillotina. Como el medicamento no funcionaba, comencé a averiguar en clínicas neurológicas, en dentistas, con acupunturistas. Consulté en todos los lugares donde pude. A pesar del esfuerzo, no mejoraba. En un hospital, un doctor se acercó con una enorme jeringa metálica y me pinchó por toda la cara. Pero esto tampoco funcionó. Solo me generó un fuerte dolor en la pera que ni siquiera podía comer ese día. Tanto mi cuerpo como mi corazón estaban muy agotados, y mi corazón estaba totalmente deprimido. No tenía fuerzas para seguir peleando. Finalmente le dije a mi profesora que ya no podía asistir a las clases de la noche, pero ella me dijo, estás en tu último año de la secundaria, si no estudias, ¿cómo pretendes ir a la universidad? Pero como mi estado estaba tan mal, que no me importaban ni los estudios ni la universidad.
Y así terminé en un profesorado de educación en una provincia. Todo lo contrario a las expectativas de mis padres. Pero en tan solo 15 días de haber comenzado en el profesorado, suspendí los estudios. Al año regresaba y nuevamente volví a abandonar. No tenía confianza para cursar la universidad por el temor a las relaciones personales y por la migraña que me causaba tanto dolor. Mis padres estaban muy preocupados por mí, pero como me veían tan mal no podían decirme nada. Me quedaba todo el día en casa mirando la televisión. No miraba porque quería mirar, sino porque no tenía otra cosa que hacer, ni tampoco tenía amigos con quienes encontrarme. Por eso me quedaba todo el día en casa y dejaba el televisor encendido. Luego de un tiempo me reincorporé a la universidad, pero poco tiempo después tuve que ingresar al servicio militar. Normalmente dicen que el servicio militar es muy difícil, pero a pesar de estar en un escuadrón de la frontera, aún así me sentía muy cómodo allí, porque no tenía que complicarme pensando, solo tenía que obedecer órdenes, y tampoco tenía que complicarme en mantener relaciones interpersonales. Si bien el servicio militar no era lo mío, pensé en dedicarme en esto, pero cuando salí en mi primera licencia, vi la cara de mis padres, me resigné porque me sentía muy mal por ellos. Cuando terminé el servicio militar, regresé a la universidad y me esforcé mucho en los estudios. Sin embargo, la vida universitaria era muy difícil. Como siempre, seguía viendo todo muy negativo y seguía sufriendo de migraña. Además, evitaba relacionarme con los compañeros y siempre estaba solo. Así eran todos los días. Hasta que un día me encontré con un estudiante. Él estaba compartiendo lo que decía la Biblia a un compañero de mi carrera. Vi que la Biblia estaba resaltada de amarillo. Al ver la Biblia me dieron ganas de ir a la iglesia. Mi compañero no parecía muy interesado. Cuando el estudiante que tenía la Biblia vio que estaba escuchando muy atento, me invitó a ir a su iglesia. Seguramente Dios había leído mi corazón. Por eso, terminé yendo con él a la iglesia y comencé a vivir en la residencia de la iglesia. Por la gracia de Dios, me enviaron como profesor de una escuela en mi pueblo natal, y gracias a un anciano de la iglesia que me presentó a una mujer, pude casarme. Pensaba que si me casaba sería bueno para mí, pero todo se hizo difícil nuevamente. Al principio vivimos en la casa de mis padres. El estilo de vida de mis padres y mi esposa eran muy diferentes. A mi esposa le costaba mucho hacer los quehaceres de la casa. Yo regresaba a casa muy cansado luego de trabajar y encontraba sin fuerzas a mi esposa. Por eso le pregunté si estaba así por mí. Ella me decía que no, pero al ver su rostro no podía creerle. Los pensamientos negativos hacia mi esposa fueron creciendo hasta que nuestra relación comenzó a desviarse. Como yo no estaba bien, la relación entre mis padres y mi esposa era muy fría. Finalmente, mi padre permitió que nos independicemos. Pensamos que con esto volveríamos a encontrar paz, pero nació mi primer hijo y yo empecé a tomar distancia de él también. Mi hijo, a los 3 años, comenzó a ver y escuchar espíritus. Como mi hijo tenía mucho miedo, hacía todo lo que el espíritu le decía. Hasta que un día, mi hijo se subió sobre el escritorio y rompió por la mitad la lámpara que había allí. Yo me enojé y le grité a mi hijo pensando que lo había roto sin ninguna razón. Mi esposa intentó calmarme hasta que terminamos discutiendo. Mi esposa se cansó de todas estas situaciones y le pidió al pastor que intercediera en oración. Mi esposa comenzó a postrarse en oración delante de Dios. Tomó el consejo del pastor de criar a nuestro hijo sin ningún tipo de juicio y lo aceptó y lo amó tal cual era. Luego mi esposa se encontró con Jesucristo resucitado, se arrepintió delante de él y cambió por completo. Comenzó a aceptarme tal cual era yo, aún con mis debilidades. Ella encomendó a nuestro hijo confiando en Dios y salía a evangelizar a otras almas. Pero yo no podía hacer lo mismo que ella en ese momento. Por eso me sentía oprimido y decepcionado de mí mismo. Hasta que un día me dificultaba tanto la situación que ya no podía soportarlo más. Quería renunciar a mi trabajo. Dejé mi renuncia en la mesa del director. Cuando escribí la renuncia, sentí como si estuviera escribiendo mi propio testamento. Yo quería abandonar todo. Ni siquiera quería ir a la iglesia. Ese día mi esposa me insistió para que vaya una vez más a la iglesia y juntos fuimos al culto de la noche del miércoles. Y después me enteré que mi esposa le había pedido secretamente al pastor que orara por mí. El pastor dijo en el púlpito que no renunciara a mi trabajo, sino que debía encontrarme con Jesucristo resucitado. Esas palabras me despertaron por completo.
Luego del culto, el pastor me esperó, me tomó de la mano y me llevó a la cafetería de la iglesia. Me pidió un café para mí y me dijo, Won-suk, no pienses negativamente, tienes que mirar a Jesús. Esa misma noche me traje de vuelta la carta de la renuncia. Mi corazón estaba muy complicado, pero me postré sinceramente ante Dios. Y oré, Dios, yo también quiero encontrarme con Jesucristo resucitado. Hasta que un día la palabra de Dios entró por mis oídos. Estaba escuchando el testimonio de un miembro de la iglesia, quien preguntó, si Dios realmente existiera, ¿cómo podemos creer en Él? Al escuchar esas palabras, me di cuenta que todo este tiempo la existencia de Dios era solo un conocimiento para mí. ¿Cómo puedo creer que Dios existe? Me hice esta pregunta a mí mismo, y la única respuesta era la resurrección. Me di cuenta que mi fe tambaleaba según la situación porque estaba creyendo por medio de mi convicción, mi pasión y las oraciones respondidas. Pero mi fe no se mueve cuando creo en Jesús por medio de la prueba de la resurrección que Dios me dio. Dios nos dio la prueba de la resurrección sin importar cuán difícil sea mi situación. Por más que me aísle y me duela la cabeza por la migraña o la vida sea muy difícil, la resurrección de Jesús no cambia. Por medio de la resurrección pude creer que Dios está vivo. Y por medio de la palabra de Dios pude ver que Jesús es mi dueño. Jesús era mi dueño. Al encontrarme con Él, pude reconocer lo que era el pecado. El pecado es no creer en Jesús. Me di cuenta que la vida me parecía muy difícil y que me sentía solo porque no creía en Jesús. Había vivido todo este tiempo sin creer en Jesús, siendo yo el dueño de mi vida y sosteniéndome de los pensamientos, sentimientos y emociones que me daba el diablo. Dios me dio a Jesús a mí, que tenía la misma centralidad del diablo de no querer tener en cuenta a Dios en el corazón. Dios resucitó a Jesús, confirmándome de que Él es mi dueño y que Él es Cristo, pero aún así yo no creía en Jesús como mi dueño. Por eso me arrepentí de este pecado tan malvado y creí a Jesús como mi dueño. Luego de creer a Jesús como mi Señor, seguí teniendo pensamientos negativos acerca de las personas. Pero estos pensamientos les llegaban a cualquier persona que consideraba que el otro era diferente a uno. Pero ahora, como Jesús es mi dueño, ya no soy atacado como antes. Si bien me duele saber que no puedo cortar enseguida esos pensamientos, me postro en oración declarando que mi viejo hombre ya murió, tal como dice la palabra de mi dueño, y logro cortar los pensamientos. Y si no puedo, pido oración en la comunidad de la iglesia. Si no tuviera la comunidad, realmente no sabría qué me sucedería. Yo soy muy débil y caigo muy fácilmente, pero tengo a la comunidad de la familia celestial con quien comparto la vida. Por eso, personas como yo pueden tener las fuerzas para vivir estando junto a la comunidad. Ahora tengo una muy buena relación con mi esposa. Antes del casamiento, mi esposa había recibido de manera personal la misión de Priscila y Aquila, y yo la estoy ayudando para seguir corriendo por Dios. Cuando mi esposa sale a evangelizar o a liderar el culto de su iglesia célula, yo me quedo cuidando a nuestros 2 hijos y también me encargo de los quehaceres de la casa. Con el dinero que gano trabajando, le ayudo a mi esposa a que pueda hacer el trabajo de Dios. Mi esposa me respeta, me da fuerzas y me sirve como el mejor marido. Por mi parte, hace 3 años que estoy ayudando en el grupo de bailes en el Ministerio de Niños y también ayudo en el estacionamiento de la iglesia. Me doy cuenta que desde un momento de ser una persona que se aislaba, me convertí en una persona que vive armoniosamente dentro de la comunidad. Mis padres sufrieron mucho por mí. Pensaron que nunca me casaría, pero ahora ven que soy padre de 2 hijos y cómo Dios me restauró, están muy contentos. Y gracias a que mi esposa siempre me sirve de la mejor manera, la quieren mucho. Por eso se mudaron de Wonju a Chuncheon, donde estamos viviendo con mi familia. Mi padre siempre tuvo el corazón cerrado hacia Dios, pero aún así se mudó cerca de la iglesia. Mi hijo, quien veía y escuchaba espíritus, también se arrepintió y creyó a Jesús como su dueño y ahora es libre de todo espíritu. Yo estuve muy distante de mi hijo, pero ahora contengo a mi hijo y nuestra relación se restauró por completo. Ahora estoy disfrutando de mi trabajo como maestro. Un día nos enviaron un comunicado de prevención de suicidios. Al ver este comunicado pensé que con lo único que podemos prevenir el suicidio es con Jesús. Si yo no me hubiera encontrado con Jesucristo resucitado, podría haberme suicidado. Pero ahora soy libre porque creo en Jesús. Mi corazón se llenó de compasión hacia los alumnos
y quise decirles la manera de alcanzar esta vida que llevo ahora. Por eso les compartí el Evangelio y más de la mitad del curso creyeron en Jesús. Estoy muy feliz de que Dios me utilice de esta manera. Lo único que hice fue creer en Jesús. Ya no estoy solo. Ahora tengo la familia celestial de la comunidad con quienes comparto una vida. Y estoy muy feliz de que cerca mío esté mi esposa con quien podemos trabajar juntos para Dios y mis 2 hijos quienes creen en Jesús como dueño. Vivir en medio de tantos pensamientos negativos no era vivir. Gracias a que me encontré con Jesucristo resucitado, pude salir de todos esos pensamientos. Por encontrarme con Jesús resucitado, me convertí en una persona que lo tiene todo. Ya no hay nada que espere de este mundo. Ahora solo hay una cosa pendiente. Es la evangelización y discipular personas, que es lo que más alegra a Dios. Por eso estoy dando todo por compartir el Evangelio. Mi esposa dice que soy el más lindo cuando evangelizo. Es el poder del Evangelio lo que me permite vivir en medio de esta libertad. Antes era una persona que se encerraba en casa. Era alguien que no tenía a nadie cerca. Pero Dios me permitió una bendición al 30, 60, 100 veces más por medio del Evangelio. Amén. Esto es justamente la comunidad de la iglesia. Mi sueño es vivir el resto de mi vida por el Evangelio y por la comunidad. Doy gracias a Dios por guiarme a una vida de libertad y permitirme ser uno con la comunidad por medio del Evangelio. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.